Senate Bill 4 is now law in the state of Texas. I'm also signing Senate Bill 3 from the 4th special session. Senate Bill 3 adds $1.54 billion more to build more border barriers and walls like what we have here. Bueno, ¿cómo ve? De esta manera, el gobernador de Texas, Greg Abbott, republicano, promulgó la ley llamada SB4, SB4. A continuación, los detalles de la ley para que sepa de qué se trata exactamente y hablaremos sobre la ley y hablaremos por qué hay una concentración tan alta en este momento de migrantes en nuestro país. La ley antimigrante SB4 del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, es considerada una de las más severas y estrictas de toda la historia de Estados Unidos. Se trata de 3 normas que endurecen el trato a los inmigrantes, permitiendo a las autoridades locales y estatales detenerlos y hasta deportarlos en caso de no presentar papeles. Incluso, solo por la apariencia, como el color de piel o su vestimenta, policías pueden detener personas y pedir identificación. También autoriza a jueces estatales a ordenar las respectivas expulsiones sin mediar el proceso judicial. Otras de las leyes indican que hay una pena mínima por 10 años para traficantes de extranjeros. Además, se invertirán $1.500 millones, algo así como 30,000 millones de pesos, para construir el muro fronterizo. Pero estas medidas no son nuevas. Greg Abbott, desde 2021, asignó un presupuesto de 190,000 millones de pesos para la colocación de un cerco de alambre de púas y boyas en el río Bravo. Y el año pasado, ordenó enviar migrantes indocumentados a Nueva York, así como decenas de operativos. Iván Márquez, Heraldo Media Group. Bueno, como es de imaginar, particularmente en el país, la ley generó varias reacciones. El gobierno mexicano dice que buscará impugnar las nuevas regulaciones. De hecho, el presidente López Obrador aseguró que a través de la Cancillería se están ya revisando las vías para promover el recurso legal contra estas reglas que pretenden regir en Texas, que afectan directamente a quienes migrantes, particularmente mexicanos, estén en Texas. El mandatario acusó a Abbott de buscar subir su popularidad para lograr la candidatura a vicepresidente de Estados Unidos por el Partido Republicano, con estas acciones en contra de los migrantes. Mientras que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas presentaron una demanda impugnando esta afamada y esta muy mencionada ley SB4. Bueno, miles de migrantes están varados en la frontera sur de México. Obtuvieron un amparo para recibir atención del Instituto Nacional de Migración, que deberá tramitir sus solicitudes de regularización en su intento de llegar a Estados Unidos. Según activistas, jueces federales pidieron al titular de la oficina del Instituto Nacional de Migración en Chiapas que atienda a cerca de 13,000 extranjeros de 24 nacionalidades que ya obtuvieron el acompañamiento en el Centro de Identificación Humana, una organización civil que gestiona los amparos para los migrantes. Esto es parte del preámbulo de los muchos asuntos que además en este fin de año se dan, porque siempre se genera una suerte de expectativa de que por ser fin de año a lo mejor abren la frontera en actos de buena voluntad. No va a ser así, pero si le parece, mejor conversemos del tema. Greg Abbott, SB4, y qué mejor que hacerlo con el doctor Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Querido Tonatiuh, doctor, como siempre, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, querido Javier? Bien, te agradezco mucho la invitación. Siempre aunque el tema pues es terrible. Sí, pero siempre es un gusto, en verdad, tener la oportunidad de conversar contigo, Tonatiuh. A ver, ¿por dónde le entramos? ¿Por la gran cantidad de migrantes o una cosa está ligada a otra? ¿Están cerrando la frontera? ¿Los trenes de carga no pasan? ¿Qué anda pasando? Ahora sí que qué cóctel molotov se está dando en todo esto? Mira, hay que partir de el hecho de que el flujo migrante tan alto que tenemos es casi igual que el que tuvimos ya en el año 22. Si lo medimos por los arribos a la frontera de Estados Unidos y lo que llaman encuentros, son poco más de 2.5 millones de estos encuentros, que son cifras sin precedente. Entonces sí hay una movilidad humana, la mayor de todas en la historia, estamos en ese tono.
y también con procedencias de lo más diverso. Y solo para dejar el punto ahí en la mesa, se explica esta sincronía y estas cantidades, sobre todo por el remolino de deterioros que se originó a partir de la crisis de salud, que luego se extendió a crisis económica, a crisis social, crisis institucionales, y le llamo de esta manera, que lo que ya estaba mal se volvió peor. Y muchas sociedades no tuvieron capacidad de reconstitución, como son las que estamos viendo ahora reflejadas en la movilidad, incluyendo México, Javier. México somos 1/3 del total de estos arriba. Entonces, esa crisis nos deja con un escenario sobre todo de personas obligadas a la movilidad, forzadas a la movilidad. Y por lo mismo lo que tenemos no es una crisis migratoria. En esencia tenemos una crisis de refugio. Y esto es lo que marca completamente dos mapas, uno para el diagnóstico, para entender los factores y el perfil social de las personas en movilidad, y el otro para las políticas de atención, porque las personas refugiadas tienen derechos reconocidos internacionalmente, reconocidos en nuestra Constitución y sobre todo en la Ley sobre Refugio. Entonces estamos equivocados completamente cuando le damos el tratamiento de migrante en general, aplicamos la ley de migración, está el Instituto de Migración en tareas de contención y la Guardia Nacional, y en realidad lo que debiéramos estar haciendo es aplicar nuestra ley sobre refugiados. Y lo mismo Estados Unidos. Entonces ahora imagínate, Javier, lo duro que es para personas en estas condiciones de crisis humanitaria, de vulnerabilidad, de exclusión y de movilidad por fuerza, de encontrarse con una coyuntura como la tejana, en donde se inventaron literalmente que tenían atribuciones migratorias, hacen su ley, hacen un conjunto de disposiciones bárbaras en el sentido más crudo del término, y rechazan a las personas que, reitero, desde la perspectiva del refugio no tendrían necesidad ni posibilidad de un trato de estas características. Entonces esa es una colisión tremenda entre esta movilidad, sobre todo que llamo ya de crisis de refugio, políticas de contención, de exclusión, de barreras tan duras como la que está intentando Texas, y que pues también tiene mucho que ver con la coyuntura electoral del otro lado de la frontera, y del otro lado otras amenazas que están por ahí en curso. Estas sí ya son federales de Estados Unidos, en donde por las negociaciones con Ucrania y Israel es probable que ahora sea el gobierno de Biden el que implemente medidas también duras o más restrictivas para la frontera con México. Entonces estamos en un mundo muy rudo, muy difícil, y como acabas de describir en Chiapas, ahí es un punto de condensación de la problemática y un retrato de la desatención, literal, desatención del gobierno de México a estas poblaciones. La interpretación de que Greg Abbott está buscando un mejor posicionamiento político no se descarta, ¿no? Pero también pensaría que forma parte de un pensamiento interno en Estados Unidos, ¿no? Es correcto, sí hay desde el año 2015 por lo menos un posicionamiento del tema de migración y de refugio dentro de la política electoral de Estados Unidos. Uh-huh. De hecho, una de las fortalezas políticas de Trump en su convocatoria electoral fueron estas amenazas contra migrantes. Recordarás el muro que le iba a pagar México. Sí. Éramos nosotros los principales referidos en su discurso xenófobo y racista, pero este tono y esta conversión de la migración y del refugio en moneda de política electoral ha persistido y se ha fortalecido, que es lo más lamentable. Y dentro del Partido Republicano hay una especie de convocatoria a una competencia perversa entre a ver quién hace las cosas más inhumanas y crueles, claro. Con las personas migrantes. Y sí hay por eso una relación con la coyuntura político-electoral en Estados Unidos,
que revivió, como bien señalas, algo que creíamos que ya estaba atrás en la historia política de Estados Unidos, que son sus historias de racismo, de xenofobia, que han recuperado de manera tan agresiva y que ahora las vemos retratadas, pero con toda claridad, en lo que hace Texas, que no solo es una ley, son restricciones, son violencias contra las personas, al grado de poner, como has divulgado mucho, las boyas y las barreras con alambres de púas, que no solo son para rechazar, son para lastimar a las personas. Sí. Oye, a ver, ¿tendremos una idea de cuántos migrantes o en posición de migrantes tiene el país ahorita? Te lo planteo por lo siguiente, porque están los migrantes que vienen del extranjero, pero también hay migrantes mexicanos que seguramente pueden estar en la frontera sur o en la frontera norte, ese tercio al que haces referencia, que quieren pasar. ¿Tendremos un registro, una idea, cuáles nacionalidades están prevaleciendo? Lo habíamos platicado hace como 3 semanas, pero ¿hay alguna novedad al respecto, Tonatiuh? No muchas, Javier. O sea, sí hay, como decíamos hace un rato, grandes números en movimiento, como nunca. Y el calcular el número de personas en estas condiciones, francamente, es tarea complicadísima. Sería, si se intentara un operativo de medición, sería la cosa más cara de hacer en la historia de la estadística mexicana. Entonces, en realidad no tenemos un número preciso de personas, tenemos estimados. Entonces, por ejemplo, si arriban a la frontera de Estados Unidos 2.5 millones y sabemos que hay una repetición del intento de cruce al menos una vez, si solo nos quedamos con ese al menos una vez y otra, entonces ya tenemos 1 millón de personas a lo largo de un año moviéndose por el país o desde el país. Esos números son, estoy dándote la cifra, creo, la más grande que pueda tener el número de personas en movimiento, pero también hay que subrayar que es un flujo. Y hablar de un flujo quiere decir que hay movimientos sur-norte, pero también los norte-sur. Sí. Y unos son forzados y otros son voluntarios. Ajá. Entonces, en esa movilidad es donde los saldos son de los que te estoy comentando en este momento. ¿Cómo anda la política? ¿Hasta dónde alcanza la política migratoria mexicana? Y cuando te digo esto, Tonatiuh, te lo digo, pues no quisiera dudar de la buena fe o la buena voluntad, pero tendrá que hacer más México, tendrá que preocuparse México menos por enfrentar a Estados Unidos en este asunto, o tiene que vivir preocupado por ese tema. Es inevitable tener una interacción con Estados Unidos en muchísimos campos, el económico, y no solo un intercambio cualquiera, estamos con estructuras sociales ya articuladas. O sea, en economía es muy obvio, en la estructura social también, con tantos mexicanos en Estados Unidos y ahora en movimiento, y en migración también. Entonces no hay manera de no tener una coordinación y un acuerdo y un diálogo con Estados Unidos. El problema ha sido que el diálogo ha estado en la ruta equivocada. Desde el año 19, en gran medida derivado de las presiones de Trump, militarizamos la política migratoria, metimos a la Guardia Nacional como parte de los acuerdos con Trump para la contención migratoria y nos movimos hacia el lado que no privilegia derechos y no privilegia la atención de las personas. Ahí estamos todavía, no ha cambiado eso de la política migratoria mexicana y lamentablemente si queremos resolver el asunto, tendría que ser a partir de un acuerdo regional amplio entre los países. Sí. Incluso si México quisiera, solo no pudiera, Estados Unidos mismo solo no pudiera resolverlo. Entonces sí hay necesidad de avanzar a un nuevo terreno, que es el del acuerdo regional, que aborde de manera integral y conjunta, incluso con países expulsores, las cuestiones de refugio, que ahorita es la crisis mayor, migración, que también es importante, mercados laborales y desarrollo. Y lo hemos hablado los gobiernos de la región años, Claro. pero no hemos realmente construido los instrumentos apropiados. Y la coyuntura, en ese sentido y en esa expectativa, pues la veo
muy cuesta arriba avanzar en esa dirección y ojalá el gobierno mexicano del nuevo periodo, porque yo creo que este gobierno ya no va a cambiar en ese terreno, tenga la capacidad de por lo menos construir un discurso consistente y renovado con el diálogo con Estados Unidos, que también, ojalá, tengamos un gobierno sí. más civilizado y más abierto y no se nos vaya a repetir Trump, por ejemplo. Por ejemplo. Doctor Tonatiuh Guillén, te mando un gran saludo. Muy buenas noches, Tonatiuh. Buenas fiestas. Un abrazo y felicidades. Que la pasen de lo mejor. Gracias. Muchas gracias, Tonatiuh.